Hello, hello, ya estamos por aquí, se los dije, se los prometí, aquí está. Ya sabemos que bendito sea Dios, el Papa Benedicto no murió, fue una situación de una comunicación que algo pasó por ahí, pero lo que sí es cierto, exacto, padre. Miren a quién les tengo, por aquí el padre Javier Olivera Rabasi, ustedes lo conocen, lo quieren muchísimo. El padre ya casi es mexicano, así es que ¿qué le vamos a hacer sino estar muy contentos, muy alegres de que esté por aquí? Estamos en Querétaro, padre. ¿Cómo lo tratan por aquí en Querétaro? Muy bien, recién llegado, hace apenas un par de horas. Estamos dando una gira de conferencias con presentaciones de libros, empezando por México. Estuvimos ya con Cristian Rodrigo Turralde, un gran amigo, historiador, en Puebla, en San Luis Potosí, bueno, y ahora continuamos con Querétaro y mañana iremos, si Dios quiere, a León, Guanajuato. Bueno, quería ser sacerdote porque nuestro Señor lo llamó, ¿verdad? A través de la vocación del sacerdocio, y pues anda de gira y no se pueden perder de verdad todas las conferencias que va a dar, pero el día de hoy estuvimos en un desayuno con el padre en donde dio esta conferencia sobre la contrarrevolución cristera. Les recomiendo muchísimo este libro, por cierto. Pero, padre, tengo muchas preguntas y muy poco tiempo, y usted ya, su pobre voz ya está tranquila, cansadona, así es que vamos a ir en concreto, ¿verdad? Muy puntuales. ¿Qué hace un argentino hablándole en México a los mexicanos sobre la cristiada, padre? Por favor, platíquenos. Yo les daré mi punto de vista en otra ocasión, queremos oír al padre. Bueno, la verdad es que es medio raro, ¿no? Es como si un mexicano fuera a Argentina a hablar sobre un tema de historia de México, de Argentina quiero decir. La razón por la cual me puse a estudiar el tema de los cristeros mexicanos es que cuando la primera vez que vine de visitas a México no era ni siquiera seminarista, era laico, estaba de novio, en fin. Me di cuenta que México había sufrido una falsificación de la historia, o peor todavía, un silenciamiento de la propia historia. Los mexicanos no sabían, y al día de hoy tampoco saben, en su gran mayoría, que hubo un periodo de la historia de México entre el año 1926 y 29, en el cual el pueblo mexicano se levantó contra el presidente de por entonces, contra el gobierno de por entonces, un gobierno tiránico, masónico, anticatólico, para defender su propia fe, su propia religión. Y esto se conoce como el episodio de la cristiada o de la contrarrevolución cristera. Un episodio que debe ser conocido. El año 2026 se van a cumplir 100 años de la cristiada, y por eso es importante mover un poco el avispero sobre este episodio heroico que tuvo México. Eso, fíjense bien, es que está moviendo cada lugar donde llega el padre. Bueno, sus videos en el canal Que No Te La Cuenten, por cierto, para que se suscriban. Cada vez veo más este tema, y padre, los mexicanos nos estamos formando con esto. Lo poco o lo mucho que pueda saber al respecto lo sé por mi abuela, que vivió precisamente la guerra cristera. Claro. Aquí en Guanajuato y en toda esta región del Bajío tenemos esto, pero resulta que a veces en el norte del país, en el sur del país, no es muy conocido. Entonces, usted ha estado personalmente en diferentes lugares de México investigando esto. Cuéntanos un poquito. Sí, de hecho, digo, para si algún mexicano nos está viendo, sepa que acá en México hay incluso todo un recorrido que se le conoce con el nombre de la Ruta Cristera, ¿no? Especialmente en la zona de los Altos de Jalisco. Sí. Cada pueblito tiene incluso un recorrido que hoy por hoy en varios sitios de internet uno los puede conocer. Cada pueblito prácticamente tiene sus mártires, su historia. Y bueno, yo he tenido la gracia desde el año 97 de venir algunas veces a México, a veces simplemente de paseo, pero siempre que venía hacía esta ruta cristera, y a veces para hacer un estudio de campo, cuando sobre todo trabajé en el tema de mi tesis doctoral en historia, con el libro que después se publicó, La Contrarrevolución Cristera. Fui entrevistando incluso familiares todavía, porque aún todavía quedan, como por ejemplo su abuela, o tíos abuelos, gente que conoció de primera mano lo que fue la cristiada, o que iba comentando lo que fue la cristiada. Y por eso vale la pena que se conozca. En serio, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo que tampoco ama su patria. Nadie ama lo que no conoce. Y si México, para un mexicano, es su propia patria, tenemos que conocer la propia historia patria. Si no, es como que no amo a mi madre, que es mi patria también, ¿no? La iglesia es nuestra madre, pero también Dios quiso que uno naciera en un terreno concreto. Y México, en ese sentido, es un país totalmente beneficiado por la providencia divina. El primer país que fue evangelizado, concretamente, y a su vez
el privilegio enorme, gigantesco, de tener la aparición de la Santísima Virgen María en Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Entonces no tienen excusa los mexicanos de no ser fervorosos católicos y a su vez no defender su propia fe como lo hicieron en tiempo de la cristiada. Híjole, padre, como católica hay veces que yo me siento impotente de no poder hacer muchas cosas para meterle, para inyectarles esto que a lo mejor tal vez yo lo tenga porque en mi familia se vivió, yo estoy sumamente orgullosa de ello, pero hay gente, estamos perdiendo mucho católico, padre, estamos perdiendo la fe y esto es una verdadera pena, una lástima. De verdad les recomiendo muchísimo tanto libro y conferencias porque se reaviva de una u otra manera esto en el corazón. El padre lo decía hace un rato en la conferencia mientras estábamos en el desayuno, cómo de pronto el hecho de prender, ¿no?, esa mecha que tenemos. Los mexicanos somos de fe, gente de fe, y lo decía usted muy bien, pero puede ser para lo bueno, pero puede ser para lo malo. Y desgraciadamente ahorita si pusiéramos en la balanza, padre, yo no sé, tristemente pienso que nos iríamos más hacia un lado que no quiero ni decir, ¿no? Pero por otro lado, si conocemos y nos adentramos, yo creo que está ahí la chispita, más bien hay que poner la chispita para que se incendie el catolicismo nuevamente y hagamos las cosas como son, conociendo la historia. Yo en lo personal le agradezco, padre, que venga a hablarnos de esto que se perdió en el tiempo. Yo recuerdo perfectamente, en el libro de la prepa venía un párrafo de a lo mejor 5 líneas en donde decía guerra cristera, punto, Increíble. y se acabó. Ahora, el nivel cultural que hay de un país a otro también es grande. En la época de mi abuela, ella nace en 1912, ya cuando toca todo este suceso, la gente era muy culta, padre. Totalmente, totalmente. Y yo veo esto ahora, por ejemplo, en usted, somos prácticamente de la misma edad, y yo lo veo muy culto. ¿Qué pasó ahí? En Argentina tienen otro tipo de educación. ¿Por qué los mexicanos a lo mejor no sabemos de esto? ¿En dónde se perdió el hilo? No, o sea, no es que haya en Argentina una mejor educación. Lo que pasa es que yo me siento en ese sentido un agraciado realmente por haber venir de una familia, a Dios gracias, practicante, a Dios gracias de mis padres, papá y mamá, de personas lectoras, que interesadas por la historia de la patria, y entonces, bueno, y defender sobre todo nuestra propia fe contra los ataques del extranjero, cuando es injusto, contra los ataques de las ideologías, como el comunismo, por ejemplo, que nuestros países también han padecido. Y a su vez me siento un agraciado porque he tenido algunos maestros que fueron realmente luminarias en Argentina, en el ámbito de la filosofía, de la literatura y de la historia. Es el triple ámbito en el que yo siempre intenté buenamente y humildemente manejarme. Pero la educación argentina también es muy mala. Si uno le pregunta a un alumno sobre qué fue la guerra de las Malvinas, probablemente tampoco sepa responder. Entonces habría que buscar algún mexicano estudioso en Malvinas para que vaya a Argentina y explique a los argentinos sobre Malvinas. ¿Sí? Es así, nadie es profeta en su tierra, dicen, ¿no? Exacto, pero este es el testimonio en que tenemos que formarnos. Es el momento de ser autodidactas y tomar un libro que nos hable sobre el tema y de preguntar, y como también lo decía en la conferencia, esto tenemos que platicarlo a nuestra familia, a nuestros amigos, para que se vaya pasando también de generación en generación. Exacto. ¿Qué representa para el padre Javier Olivera Rabasi estar en México hablando de este tema? Por un lado, una gran vergüenza. Le soy sincero, porque uno le da un poco como decimos en mi patria, un poco de apuro, como diciendo, bueno, ¿y cómo yo le voy a ir a hablar a los mexicanos de este tema, no? Pero por otra parte, con total sinceridad y humildad lo digo, ¿no? Cada uno tiene que explotar los dones que Dios le dio, ¿no? Porque si no después el Señor nos va a pedir cuenta. Cada uno tiene sus talentos, sus pecados también, sus defectos, también tengo los míos, ¿no? Muchos. Pero si en una cosa uno puede contribuir siendo un comunicador, ¿no? Yo más bien me definiría como una especie de divulgador de la historia, ¿no? Tratar de llegar con una buena, o intentar hacer una buena pedagogía, temas que la gente quizás no conoce. Entonces, bueno, en ese sentido me siento cumpliendo un apostolado, un ministerio, de tratar de difundir a las grandes masas, digamos, la verdad histórica o la verdad simplemente del catecismo. Así que trato de cumplir con una misión nada más. O sea, nada más transmitir, ¿verdad? Evangelizar de una u otra manera, es la misión que tenemos.
por supuesto los sacerdotes, pero cualquier bautizado tenemos la misión de llevar la palabra de nuestro Señor a Cristo, ¿no? Exacto. Muy bien, esta parte de verdad me parece impresionante, pero bueno, el caso que más le haya llamado la atención de los cristeros, uno que diga usted, este de verdad que me conmovió, movió algo en mí. Bueno, hay muchos martirios de la cristiada que son conocidos y públicos porque han sido beatificados o canonizados, porque por ejemplo San José Sánchez del Río, Joselito, es canonizado. Pero lo que quizás el gran público no sabe es que la inmensa mayoría de los mártires cristeros no fue nunca beatificada. Entonces no es conocida, ni siquiera conocida, salvo por las familias, ¿no? Por la familia de aquel que perdió un papá, un abuelo, una tía, una hermana. Entonces yo sobre todo traté de basarme en alguno de los cristeros, por ejemplo en Colima. En Colima están los famosos cristeros del volcán de Colima. Hay un famoso libro hermosísimo que si ustedes nunca han leído nada de la cristiada y quieren leer alguna cosa emocionante, que les digo que yo cada vez que lo leo o lo releo, a ese librito, me largan las lágrimas, aunque esté sentado en un escritorio leyéndolo. Lean ese libro, el autor se llama Spectator como espectador en latín, porque escribían muchos de estos con seudónimos, llamado Los cristeros del volcán de Colima. La cantidad de martirios de varones, de mujeres, laicos, laicas o religiosas, religiosos, que perdieron la fe. Ahora se me viene a la cabeza Tomás de la Mora, un jovencito, si no me equivoco, creo que es de Colima, que lo van a ahorcar 16 o 17 años por haber simplemente estar a favor de los cristeros. Le piden que apostate de la fe, dice que no, lo llevan a ahorcarlo, le quieren colocar la soga y él, un gran sentido del humor, dice, miren, la verdad que no sé cómo se pone, es la primera vez que me ahorcan, ¿no? Entonces, así como estos varios otros testimonios, bueno, y morían todos vivando Cristo Rey a Santa María de Guadalupe. Entonces, los famosos beatos o mártires santos ya beatificados o canonizados, conocidos, uno los puede leer en cualquier lado. El beato Miguel Agustín Pro, mártir cristero, sacerdote jesuita, ¿no? Muere en el DF. San José Sánchez del Río, y algunos que no padecieron la muerte directamente, sino que fueron confesores de la fe, como Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, el arzobispo de Guadalajara, el San Atanasio mexicano, así como estos muchos. Mujeres, Zenaida Llerenas, buscan en internet, Zenaida con Z, Llerenas, una jovencita que aparte de ser violentada en su virginidad, después muere por inanición, la hacen morir de hambre y de sed, ¿no? Bueno, y no apostata de su propia fe. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día hasta nos da vergüenza a veces cuando uno pasa por frente de una iglesia el hacer señal de la cruz como para demostrar nuestra fe en Jesucristo sacramentado? ¿Cuántos, no? Bueno, muchos de estos. Híjole, el tiempo se me está acabando. Yo quisiera tener el padre aquí toda la tarde para estar platicando con ustedes y que le hagan todas las preguntas que quieran, ¿verdad? Así como yo tengo muchas. Pero esta pregunta no la puedo dejar de hacer. Padre, ¿ya de veras en serio? ¿Por qué está trayendo este mensaje a México? ¿Hay alguna intención? ¿Usted piensa que algo puede pasar en la gente mexicana? ¿Que algo pueda despertar? ¿Que algo pueda suceder desde acá? A ver, lo que yo quiero y deseo y busco es evangelizar, ¿no? Y evangelizar por medio de la verdad. Jesús dice, la verdad nos hace libres, ¿no? Y si el pueblo mexicano, con este humilde mensaje que uno puede dar de su propia historia, de la propia historia de la nación mexicana, puede llegar a motivar en el pueblo mexicano que vuelva nuevamente a reverdecer la propia vida de la fe, el propio culto al Dios verdadero, a la Santísima Virgen María, y a su vez que México vuelva a ser una nación católica, ¿no? Que no sea católica puramente de santito o de nombre, que sea católica en serio, que intente vivir como Cristo vivió, o sea, la vida en Cristo. Lo de San Pablo, ¿no? Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Si yo en todo esto puedo ayudar en un granito mínimo de contribución, ya por mí ya estoy cumplido. ¿Qué tal? ¿Acaso no esperaban esa respuesta? ¿No? Qué hermoso. Padre, pues le agradecemos de verdad el tiempo que se da para hacer todo esto. Sabemos que en Argentina lo deben de estar extrañando mucho sus feligreses, pero bueno, ahorita nos tocó. Tenemos mucha gente que nos sigue también de Argentina y estamos encantados de tenerlo por acá. De verdad ya lo consideramos un amigo de México
y Muchas por gracias. supuesto un padre espiritual para todos nosotros. Lo quiero comprometer en otra ocasión para que nos hable sobre su fundación, sobre cómo ¿Cómo no? salió todo esto de que no te la cuentan, pero también por supuesto de su, ¿cómo se le dice, padre? Se me fue el nombre. De su congregación. Sí, sí. Muy bien. De acuerdo, ¿cómo para no? que nos platique a todos nosotros. ¿Cómo ¿Nos hace el favor de darnos la bendición para Exactamente. despedir? Sí, cómo no. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con Y vosotros. con su espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. No se lo pierdan, mañana León, Guanajuato, les dejo por aquí todos los datos a mi gente de León que nos está viendo. Ya, hoy se enteraron, seguro ya sabían muchos, otros no, pero va a estar por ahí mañana, les paso todos los datos para que puedan estar ahí cerquita de él, y también lo invitamos con mucho gusto a Irapuato, y ahorita no sabe la cantidad de gente que me pusieron, tráetelo para acá, acá lo invitamos y todo, por ahí lo platico con él a ver qué nos dice. ¿De ¿Cómo no? acuerdo? Muchas Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Gracias por la invitación. Dios los bendiga. Gracias, gracias.